todos. ¿Cómo se sienten? Es un placer saludarles. Gracias porque el hermano pronunció perfectamente mi apellido. Así que tiene un punto gratis, hermano. Era un bono. Mi esposa se llama Isabel. Mi niña Isabela y mi hijo Abiel. Así que tienen que ser pie de familia para que lo conozcan. Denme la vuelta, díganme. Muy bien, gracias hermanos. Veo que son muy efusivos, eso es bueno, ¿eh? Voy a dar un poquito de su exclusividad allá en mi iglesia. Qué bueno, qué bueno. Es un placer enorme estar con ustedes. Estamos sirviendo en el distrito de Waterbury. Tenemos 5 iglesias. Estamos con la iglesia central de Waterbury, la iglesia León de Judá, New Britain, y dos grupos, uno que es bilingüe, se llama Covenant, y el otro es el grupo en Bristol, Bethel. Así que el plan es dividir el distrito y pronto pues tendremos ahí un pastor también que haga crecer el otro sector. Pero el pastor Polanco me invitó ya hace meses atrás para hablar de grupos pequeños. Y la verdad que para mí es un placer hablarles a ustedes hoy y mañana sobre los grupos pequeños y decirles que la iglesia adventista tiene una asignación pendiente con los grupos pequeños. Y no solo aquí, en los lugares donde yo he servido, siempre uno intenta, ¿verdad?, organizarlos como que agarran carrera, agarran fuerza y luego ¿qué? Se van quedando en algún momento, ¿no?, en algún lugar. Eso pasa no solo aquí, así que quédese tranquilo. Pasa en Ecuador, pasa en Dominicana, en México, en Centroamérica. Donde yo he trabajado, en los países que he trabajado, por la gracia de Dios, esa es la realidad. Pero he aprendido con el tiempo, he tratado de superar esa realidad. Porque una cosa es quedarse lamentándonos, ¿verdad? Otra cosa es buscarle la solución al problema. Y años atrás, muchos años atrás, cuando estaba yo estudiando, cuando me gradué del colegio, del high school, y yo iba para la universidad, siempre mi llamado fue para hacer teología, ser un pastor, pero da la impresión de que el seminario adventista estaba, todavía no estaba preparado para recibir mucha gente. Entonces yo tuve que hacer algunos años en otra facultad para no perder mi tiempo. Y me metí de ingeniero y estudié ingeniería, pero ingeniería agrónoma, del agro, del campo, ¿no? Más que todo por la parte de los... Mi pasión no era tanto el campo, era más los equipos que se manejaban para hacerla más fácil de la agricultura, ¿no? Todo lo que tengo con la tecnología, con la técnica, y me gustaba eso, ¿no? Entonces entré yo a estudiar ingeniería agronómica hasta que se abriera el seminario para ir a estudiar teología. Lo que no quería estar sin hacer nada. Entonces, cuando yo estudié ingeniería agronómica, hubo una materia que me llenó el corazón, que me impresionó hasta el día de hoy. Es la materia de bioquímica, o la ciencia de la bioquímica. Y según la nomenclatura dice que la bioquímica estudia todos los procesos bioquímicos del cuerpo, de sus órganos internos y todo lo que es enzimas, cromosomas, bueno, no es genética, pero todo lo que tiene con las enzimas, con las células. Estudia la bioquímica. Muchas gracias, hermano. Muy amable. Estudia la bioquímica. Entonces, fui aprendiendo que el cuerpo es un elemento tremendamente complejo y perfecto. A pesar que nos duele un hueso por acá, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Que el reuma nos agarra a veces, ¿no? Que esté caminando y se le quedó tiesa la... A pesar de todo eso, el cuerpo es perfecto. Es una unidad anatómica exacta. Dios la hizo perfecto. El creador supo crearnos perfectamente. Entonces entendí que en la bioquímica hay una parte que se estudia las células. Entonces, no sé si puede poner ya el fondo del PowerPoint. Y entonces comencé a entender que nuestras células son la unidad funcional de nuestra vida. Todo comienza por una pequeña célula microscópica, que es menos de 1 centímetro, de 1 milímetro,
tomando una regla, ¿verdad? Gracias. Entonces, las células tienen la capacidad de darnos buena salud. Por eso cuando a alguien le encuentran cáncer en el cuerpo, es porque las células comenzaron a oxidarse, a perder su vitalidad, el funcionamiento, y fue entendiendo que el cuerpo tiene un crecimiento natural, que no hay que esforzarlo, que no hay que empujarlo. Nadie le dice a la célula, reprodúcete. No, eso es natural. Cuando somos creados, cuando somos ya engendrados en el vientre de nuestra madre y todo se va formando, es natural. Usted no ve los millones y millones de células que hay en su cuerpo. Sea como sea, las células tienen que enseñarnos algo. Y cuando yo entendí que las células se reproducen, que no solo están allí vivas, sino se reproducen, se multiplican, yo fui entendiendo que hay cosas en la vida que no necesitan ser empujadas. Que hay cosas que son naturales. ¿Verdad que sí? Cuando uno es muchacho y va creciendo, ¿verdad que sí? Va creciendo, naturalmente el hombre se inclina hacia la mujer, ¿verdad? El gusto, la atracción, ¿verdad que sí? Los jovencitos y también las jovencitas. Y casarse es un acto natural, no tienes que empujar eso a veces. Surge naturalmente. Ahora, encontré que las células del cuerpo se multiplican naturalmente y que se reproducen naturalmente. Y comencé a pensar, allí está la clave para los grupos pequeños. Porque nosotros los empujamos y les ponemos coordinadores y hacemos festival con mucho respeto y desfiles y los carteles, pero a las 2 semanas, 3 semanas, ¿verdad que sí? O una campaña evangelística, unos pequeños, y luego de bautizar a unas personas, se cae, y me ha pasado. Pero comencé a entender, y he replicado en mis iglesias durante muchos años, que el grupo pequeño es como una célula. Y el mundo, escuchen bien, y el mundo evangélico, gracias papá, y el mundo evangélico, perfecto, y el mundo evangélico le llama células. Y tienen muchísimo éxito ellos. Y la pregunta del millón, ¿quién los ilumina a ellos? ¿Quién los bendice a ellos? Hay un pastor coreano que tenía una iglesia de miles de personas allá en Corea. Y un día vi un seminario para pastores de todo el mundo. Y dice el relato urbano, porque puede ser verdad o puede ser mentira, pero todos los pastores lo repetimos, que hubieron algunos pastores de algunas partes del mundo y diferentes iglesias para escuchar a este hombre, cómo es que a través de los grupos pequeños, de las células, él multiplicó su iglesia en miles. Y todo funciona en la iglesia con los grupos pequeños, o las células. Entonces un pastor adventista, que estaba, yo creo que pensando en la inmortalidad del cangrejo, hizo pregunta que no tenía que hacer. Y le preguntó, pastor, ¿usted puede decir cuál es el secreto para tener éxito como usted ha tenido? Dice la leyenda urbana, no hay prueba científica de eso, pero así relatan los profesores que enseñan esta materia, y todos la repiten, puede ser que sea verdad. Dicen que él le respondió y le dijo, ¿usted pastor es de dónde? De tal país. ¿Y su iglesia cuál es? Yo soy adventista del séptimo día. ¿Usted es adventista del séptimo día? ¿Usted ha escuchado hablar sobre la señora Elena White? Claro, dice. Bueno, lea sus libros. Todo lo que yo he aprendido está allí. Obreros evangélicos, hechos cristianos, evangelismo, etc. ¿Quién sabe si es verdad esa historia? Pero si es verdad o no, ilustra que el mundo evangélico entendió más o menos cómo funciona esto. Mientras nosotros, con tanta luz que tenemos, no podemos pasar la asignación de los grupos pequeños, porque le ponemos tanta estructura, que el coordinador, que el líder, que el secretario, que el tesorero, y lo pusimos a hacer una iglesia chiquita allí. Hasta le decimos ¿cómo le decimos? ¿Pequeñas qué? Congregaciones. Y uno pequeño no es eso, no es una iglesia. Es la unidad funcional de la iglesia. Así como la célula es la unidad funcional del cuerpo, la célula no es el cuerpo, la célula no es el ojo, la célula no es el pie, es la célula. Allí comienza la vida del cuerpo. Se daña la célula, hay cáncer en el cuerpo.
Se oxidó la célula. Ahora, yo entendí, hermanos, para no aburrirles, yo entendí que los grupos pequeños se parecen a las células. Y yo voy a pensar, ¿por qué el mundo evangélico le llama células? Y obviamente se refieren a las células del cuerpo. Y no es que yo descubrí esto, simplemente hice reflexión y aproveché la materia que yo en la universidad la vi, la bioquímica. Y les quiero hablar sobre eso. Yo quiero comparar las células del cuerpo con la vida y la multiplicación de los grupos pequeños. Amén, hermanos. Ahora vean ustedes, ahora para comenzar vamos a dos textos bíblicos. El primero está en Mateo 13, versículo 52. El segundo está en Marcos 4:30. Y Jesús fue gran maestro. Jesús pasó por lo menos gran parte del ministerio enseñando, no más que predicó. Jesús enseñó por 3 años y medio a su persona y predicó pocos sermones. Pero Jesús más fue un maestro. Por eso decían rabí, y porque era un maestro. Y Jesús enseña dos cosas sumamente importantes. No hay el foquito, ¿no? No. Sí, pero yo quiero el foquito rojo. No arriba. ¿Este? Sí, este. Ay, no, eso es interesante. Gracias. Pero no se ve en la pantalla. ¿Estás en pila? ¿Cómo es? En la pared se ve, pero no en la pantalla. Ok. Vamos a poner en la pared para un poco. Ok, miren. Y Jesús le dijo a los discípulos, a ver, ¿alguien tiene el texto para leer? Mateo 13:52. ¿Quién lee? Por eso todo escriba nuestro en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que sacó de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. ¡Wow! Jesús dice, porque el reino de los cielos se parece a qué? A todo escriba docto, con un padre de familia, ¿qué? Cosas viejas y cosas nuevas. El reino de los cielos es un comparativo, dice, se parece, es semejante. Si el reino de los cielos se parece a un escriba docto que saca de un cofre cosas viejas, cosas nuevas, ¿por qué los pequeños no se pueden parecer a las células? ¿Por qué no? Ahora lean conmigo Marcos 4:30. A ver, ¿quién lee? Fuerte. Decía también, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? ¡Wow! Y sigue leyendo el siguiente versículo. Dice: ¿el reino de los cielos es semejante a la mostaza? ¿Eh? Lean por favor algo, fuerte. No lee nadie. Correcto, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Jesús comienza a ilustrar. Nadie había subido al cielo. Nadie conocía el reino de los cielos. A él lo ponían en duda. Él decía que el reino de los cielos se ha sacado a la gente. Y Jesús es el reino de los cielos. Ahora, pero como nadie creía que él era el reino de los cielos, ni sus discípulos, ni su mamá, ni sus hermanos, nadie creía, entonces Jesús comenzó a comparar. Y decía, ¿a qué compararé al reino de los cielos? Y dice, ¿y será semejante a qué? A un grano de mostaza. ¿Cuántos conocen el grano de mostaza? ¿Lo conoce usted? No el frasco de mostaza, no el grano. Es pequeño, ¿no? Es como la cabeza de un alfiler, ¿verdad? Más pequeño. Y según Jesús dice que es el más pequeño de la hortaliza. ¿Quién sabe? Pero es pequeño. Lo que Jesús está intentando comparar es que el reino de los cielos, que debe ser algo maravilloso, según Apocalipsis, con ángeles, con seres celestiales y con tanta cosa que la Biblia describe, Jesús dijo que es semejante, se parece a qué? A un grano de mostaza. Qué interesante. Ahora, ¿y por qué no decir que los grupos pequeños se parecen a las células del cuerpo? Si todos queremos que crezcan, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Y que se multipliquen, ¿verdad? Correcto, ¿no? Entonces, ¿por qué los estamos presionando? Usted a un joven no lo presiona para que se case. Cuando alguien tiene hambre, usted no lo obliga a comer al hambriento. Hay cosas que son naturales. Cuando hay que ir al baño, hay que ir al baño. Cuando hay sueño, hay que dormir, ¿verdad que sí? Hay que dormir. Se imaginaron ustedes las urgencias que han pasado, ¿no? Cuando hay sueño, hay que dormir. Cuando hay hambre, hay que comer.
Cuando hace frío hay que cobijarnos. Hay cosas naturales que no se esfuerzan, que no se empujan, que no se obligan. Bueno, los grupos pequeños tienen que ser natural, un crecimiento natural. ¿Y qué mejor lección que sacarlo de las células del cuerpo? Por eso mi seminario se llama Bioquímica de los grupos pequeños. Ahora, vamos a entender un poco. Según la ciencia dice que esta ciencia se encarga de estudiar ¿qué? Elementos claves como la célula, a ver conmigo, el núcleo, ¿qué más? Proteínas, los lípidos son las grasas, ¿verdad? Etcétera. Miren ustedes, eso es una célula, ¿verdad? Es una célula. Lo que está rojo en medio y que amarillo es el núcleo. Lo más importante es el núcleo. Y según la célula, el texto dice, el concepto dice que es la estructura básica y funcional del cuerpo. La célula es la estructura básica y funcional del cuerpo. Es allí donde todo comienza la vida. Se le oxida la célula por no comer sano, por comer mucha grasa. Hermano, es posible que usted pare en el oncológico. Por eso que siempre las células deben estar oxigenadas y siempre deben estar saludables. Ahora, veamos aquí. Dice que las células absorben los nutrientes de los alimentos, los transforman en energía. Cuando usted come, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ustedes son de México, de El Salvador, no son ustedes. De Guatemala, ¿no son? Yo soy Guatemala. A esos hermanos los que son chapines de verdad. No, mi hermano. Gloria a Dios. Garnachas aseguradas. Los que son de Dominicana, a ver. Los dominicanos. El hijo del pastor, el único. Están fritos. Los polacos están minoría, los polacos. Oh, son de Guatemala, qué lindo. Wow, qué bonito, ¿no? Ok. ¿Ecuatorianos? ¿Ecuatorianos? ¿Hacen hermanos ecuatorianos? Puerto Rico. ¿Ecuatorianos no? ¿De Puerto Rico? ¿Puerto Rico? Espérense, Puerto Rico. Ok. Puerto Rico. Excelente. Cuando usted come las tortillas con el frijolito, ¿verdad? ¿Ves que sí? Ese alimento se hace energía. Y la célula se encarga de transformarlo en energía. ¿Verdad? El arroz, el frijol, etc. Entonces, y también transmite material hereditario. ¿Por qué cree usted que los hijos se parecen a los padres y a sus madres? ¿Verdad que sí? Y hay algunos que a nadie se parecen, ¿verdad? Es peligroso, ¿no? Ten cuidado cuando no salió parecido a nadie. ¿Y de dónde salió, no? En los tiempos de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, no había ecografía. ¿Recuerdan que no había nada? ¿Verdad que sí, hermana? La gente esperaba hasta qué. Y las comadronas, las chismosas del pueblo, ¿verdad? Del campo allá, de la comunidad, mira, y miran a todos los hombres del pueblo. Se parece al vecino de allá. La célula también se encarga de transmitir material genético. Porque eso se parece a su mamá, a su papá. Por eso es que un hispano se parece a otro hispano. ¿Verdad que sí? Un indio a otro indio. ¿Verdad que sí? Si todos nos sentamos aquí, nadie sabría de dónde somos. Todos nos parecemos. ¿Correcto? Por el material genético. Usted tiene algo de su mamá y algo de su papá. Nosotros heredamos los genes del padre y de la madre. Es natural, nadie se esfuerza. Usted no se molesta por eso, no escoge dónde nació. Usted no escoge a sus padres. Y peor, porque usted nació con la nariz de su padre. No puede escoger eso. Se la puede cambiar en una operación plástica, ¿verdad? Pero más adelante. Usted nació, que nací con la barriga, mi papá, mire la barriga. Es la genética. Es más, ahí está, hasta inclinaciones hay. Por favor. Un día le hice eso a un hermano y se la di y la tomó. No pensó que se la... Pero él es un hombre cristiano, hermanito. Me pasó muchas cosas en un seminario. Que me estoy ahogando. Me estoy ahogando y le digo, hermano, por favor. Y él, muchas gracias. Bueno, ustedes saben.
En la vida pasa de todo. Ahora, hay genes espirituales, morales que se pasan. Claro. Los alcohólicos le pasan los genes alcohólicos a los hijos. Es más, la gente aquí que se droga mucho más en otros países, seguramente. Cuando un hijo nace de adictos, nace con el síndrome de la abstinencia. Nacen todos ya, a los 15 años ya están pidiendo. Y nunca lo probaron. Genético. Hay genes morales, espirituales, de vicios, de hábitos. Y también se pueden romper. Todo gen se puede romper y cambiar. Todo gen puede ser revertido. Hoy la ciencia ha estudiado que todo gen se puede cambiar con disciplina. Por ejemplo, yo si nací de un padre alcohólico, de un padre mujeriego, tengo tendencia a ser alcohólico o mujeriego. Pero con la ayuda de Dios, ¿verdad que sí? Me voy enderezando, el buen hábito reemplaza el mal hábito y me quedo con una sola señora y soy abstemio. No soy alcohólico. Un ejemplo que les pongo. ¿Sí me explico? Ahora, usted piensa en sus padres, en sus abuelos. ¿Cómo eran sus abuelos? Unos santos, ¿verdad? El Señor. Unos santos, ¿no? Marido de una sola mujer, ¿no? No. Y nacemos con los genes. Las células transmiten genes. Eso usted aquí grave, ¿verdad? Que la herencia se pasa de una persona a otra persona, de padre a hijo. ¿Y qué más? Y sobre todo las células hacen copia idéntica de sí mismas. Y dice la mamá, eres idéntico al burro de tu padre. Has sacado la bestia de tu padre, ¿no? ¿Sí o no? Me molesta, ¿verdad que sí? O sea, que darte en la frente que tiene ahí tu padre, esa playa que tiene en la frente. Hermano, es la ciencia, es la herencia genética. No se puede hacer nada con eso. Miren. Pero el centro comando de la célula es el núcleo. Piense en un huevo frito. ¿Cuántos comen a su huevo frito? Con arroz blanco. A ver, hasta la mano, sean sinceros. Ahí te comen carne, comen filete, no, arroz huevo. Fíjate, no es más rico que un arroz huevo, ¿verdad, hermano? Con frijoles. Cuando no hay que cocinar, cuando la crisis llega, cuando no hay tiempo, arroz blanco humeando así, ¿no? Como frito, cosa de Dios, hermano. Comida, manjar del cielo. Ahora, cuando usted parte el huevo, la yema, ¿verdad? La adentro, ¿no? Es el núcleo del huevo. La mejor manera de ver una célula es un huevo partido, un huevo frito en el sartén. El núcleo es lo más importante. ¿Por qué? Porque el núcleo está encargado del crecimiento y multiplicación de la célula. Escuchen esto. El núcleo es el centro de comando y está encargado del crecimiento y la multiplicación de la célula. Yo pregunto, si el núcleo es más importante, entonces, ¿a dónde hay que enfocarnos? Mi mamá decía, cuando el huevo queda con la yema media cruda, dice que es alimento. Cómetela. Sí, pero yo no sé. Ella cocinaba los huevos y le dejaba un chin, ¿no? Un poquito como que no, como que sí. Dice, es alimento. Dice. Hoy la ciencia ha mostrado que comerse un huevo diario ayuda a los músculos, a tener mucha proteína. Antes no, decían, no, que el hígado te daña. Mentira, hoy la ciencia ha demostrado comerte un huevo diario. Los huevos diarios te pueden alargar la fuerza de los músculos, más aún cuando ya llegaron algunos a los 40 años. Amén. Yo ya estoy en mis 30 todavía, en mis 30. Ok. El núcleo es lo más importante y se encarga del crecimiento y la reproducción de la célula. Se madura, se divide y muere. Contiene el ADN, ¿verdad? De la herencia. La célula, su función es estar viva, dividirse y morir, y ese es el ciclo de la vida. O sea que de ley la célula se va a multiplicar. Por ley se va a multiplicar la célula de ley. No tiene que hacer nada usted, no tiene que programarse ni esperar a él multiplícate. No. Solita, mientras usted duerme. Yo estoy hablando aquí y todo está funcionando. Usted está sentada allí, sentado, durmiéndose así. Y se está multiplicando el sueño, la célula. Pues de aquí se pasa la otra cara del sueño. Es contagioso, es como la célula. Ahora, siendo así,
Siendo así, hay esta parte científica, y después vamos a la parte bíblica. Esta es la parte más compleja. Siendo así, hay una acción que se llama mitosis, que es cuando la célula madre se divide en una célula hija idéntica. Cromosomas idénticos, núcleos idénticos, todo idéntico. Se llama mitosis. Me aferro. Mitosis, así, ¿no? Ok, y entonces, el gran desafío de la célula es su división. Esta es la parte científica que es más así compleja, pero ahora es la parte bíblica. En la Biblia encontramos cómo el apóstol Pablo plantó una iglesia a partir de un núcleo. Ni grupo pequeño, era un núcleo. Era la unidad más básica, más pequeña. Plantó una iglesia y no la plantó en una ciudad donde había muchos cristianos. La plantó en una de las ciudades más corruptas, paganas y cosmopolitas. ¿Saben ustedes que eso dónde fue? En Corinto. Vayan a su Biblia en Hechos 18. Abran su Biblia en Hechos 18. Vamos a leer un texto bíblico y vamos a ver cómo la parte científica que he explicado se cumple en el texto bíblico. Ahora vamos con la parte bíblica. En Hechos 18, Pablo en Corinto planta una iglesia a partir de un núcleo. Ahora, déjenme darles un pantallazo cultural y contextual de la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto era parte de la antigua Grecia, conquistada por los romanos. Cuando los romanos la conquistaron, la aplastaron como era su costumbre. La derribaron, era un centro cultural, comercial, una metrópoli, un puerto inmenso, pero quedó derribada. Y Julio César, el emperador romano, la reconstruyó. Y cuando la reconstruyó, la ciudad levantó un monumento y se propagó un lema que decía: Corinto es la ciudad de Julio César, ¿verdad? Entonces, era una ciudad grande, un puerto. Era una ciudad como Atenas, un poco más pequeña, pero importantísima. Los barcos, las caravanas pasaban por allí, el comercio, o sea que era una arteria. Usted como que diga usted Nueva York, ¿verdad? New York, como Boston, una ciudad que usted tiene que pasar por allí, una ciudad importante que atrae. Entonces Pablo, que venía de Atenas un poco fracasado en el trabajo misionero, Pablo llega a Corinto. Y vamos a leer el versículo 1 y versículo 2. A ver, ¿quién lee? Fuerte. Para que se escuche aquí en el video que yo voy a subir en mi canal de YouTube. A ver. Después de esto, Pablo partió a Atenas y fue a Corinto. Y habiendo hallado a un judío llamado Aquilas, natural de Ponto, recién llegado de Italia, con Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma, Pablo acudió a ellos. Bueno, uno y dos, ¿no? Uno y dos. Ok. Dice que Pablo llegó a Corinto y había un problema social. Hermanos, siempre ha habido líos sociales. ¿Cuál era el problema social que había allí? Que Claudio, el emperador, Claudio, ¿qué hizo Claudio? ¿Expulsó a quiénes? Todos los judíos. A todos los judíos que eran migrantes. Eso no es nuevo, ¿ah? Y los expulsó, pero Dios se vale de los líos sociales. Él se vale de los fenómenos sociales para que contribuya con sus propósitos. Usted leyó hoy día la lección, ¿verdad? La lección de Ciro, de las potencias mundiales. No la ha leído, tiene cara que no le da la lección, ¿no? ¿Qué leyó? El periódico. Dice que Dios, a pesar de los reyes que levantó en el pasado, por ejemplo, Babilonia, los persas, los medos, los griegos, los romanos, a todos, dice el texto de hoy día, decía que Dios le dio oportunidades de servirlo. Escuchen esto, ¿ah? Al rey de Babilonia, al gran Nabucodonosor, le entregó una bendición muy parecida a la que le dio a Adán y Eva en Génesis 1:28. Yo escucho mucho ruido para atrás, mucho sonido escucho ahí. No es mi iglesia, pero no me concentro. Escucho mucho ruido. Ok, gracias. Entonces, oh, qué lindo, ¿no? Me estaba matando con la garganta por el ruido.
Entonces, a Ciro, cuando Ciro llega al poder y Ciro implanta el gobierno persa, el texto dice que Ciro era un tipo de Cristo. Ahora, Dios se vale de todos los líos sociales, de los malos gobernantes, de los buenos gobernantes, de las guerras, de las crisis, para empujar el Evangelio. Amén, hermanos. Y el texto que el hermano ha leído dice que Claudio expulsó a todos los judíos de Roma. Y Priscila y Aquila era una pareja también romana y judía, pero por ser judía también salieron. Ahora, el texto dice que Pablo se acercó a ellos. Ahora, aquí en el versículo 3 creo que seguiría ahí. Y creo que es el 3. A ver. El 3. Como eran del mismo oficio, permaneció con ellos y trabajaba, pues su oficio era hacer tiendas. Wow. Hacer tiendas es oficio. Correcto. ¿Y el oficio de Pablo era cuál? Ok. Se encontró Aquila y Priscila. Y el texto sigue así diciendo. Y se quedaron juntos trabajando. Todos los sábados discutían en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo estaba dedicado al 100% a la predicación del Evangelio. En el versículo 6. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza, estoy libre de responsabilidad. Desde ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal llamado Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Una noche el Señor le dijo a Pablo en visión: no tengas miedo, sigas hablando y no calles, pues estoy contigo y tengo mucha gente en esa ciudad. Ese es el relato de Hechos 18. Y Hechos 18 es el mejor ejemplo de cómo el apóstol Pablo planta la iglesia de Corinto, una iglesia complicadísima. Si usted lee Corinto, la carta número 1, la carta número 2, son gente difícil. Yo no sé cómo ustedes serán aquí. Muy bueno, claro, no puede ser diferente. Pero miren ustedes cómo eran los corintios. Los corintios eran gente glotona, que iban a la Santa Cena, cuando ya plantó la iglesia Pablo, ¿no? El resultado, ¿no? Y querían comer ahí grandes banquetes. Tenían líos de fornicación, de adulterio, mentiras, habían padres que no trabajaban y ese trabajaban los hijos, ¿ah? Oh, sí. Se valían de los hijos para los taxis, ¿escuchaste? Más hijos, más taxis, claro. Y era una iglesia con problemas como toda ciudad grande. Pero el arte de Pablo, el genio de Pablo, consistió en cómo la plantó. Y el texto, y el refrán dice que si te caen, ¿qué? ¿Del cielo qué? ¿Limones? Haz limonada. Sin quejarte, sin llorar, sin pelearte contra la vida, sin frustrarte, aprovecha lo que tienes. El texto dice que Claudio expulsó a los judíos. Y en esa migración masiva, seguramente, llegan a Corinto, junto con él, llegan dos personas, una pareja, Aquila y Priscila. Los dos eran judíos y romanos. Y lo que Pablo aprovechó es que los dos tenían el mismo oficio que él. Pablo era judío, también era romano, pero aparte de eso, tenían el oficio de artesanos, fabricaban tiendas. El primer principio de este proceso de cómo plantar una iglesia a partir de un núcleo, de uno pequeño, hay 4 principios misionales. El primero sería ¿qué? Sería primero, a ver, ok, muy bien. El primero sería hacer conexiones homogéneas, conexiones similares. Pablo buscó no a griegos para asociarse,
No buscó solo a romanos, no buscó a africanos, no buscó a gente de europeos. Pablo buscó a gente que se parecía a ellos. Hizo conexiones homogéneas. Buscó a gente del mismo oficio. Aquila y Priscila eran del mismo oficio. ¿Por qué esta iglesia tiene una gran cantidad de hermanos de Guatemala? ¿Por qué? Porque es Guatemala, correcto, pero alguien llegó primero. ¿Verdad que sí? Y ese recibió al otro. Y después al otro. Y después, oye, ya que ya, ¿quién está acá? Andaba buscando por Guatemala y puro dominicano. Vente para acá que hay garnacha, que hay tortilla. Eso, puro manguza, gente. ¿Sí o no, hermanos? La sangre llama. La cultura es magnética. Hacer conexiones homogéneas quiere decir asociarte con gente que se parece a ti. Eso es ser homogéneo, similar, parecido. Usted asóciese con la gente que se parece a usted. ¿Por qué esta iglesia es hispana? Porque todos hablamos español. Pablo buscó gente parecida a él. Cuando usted es un grupo pequeño, busque gente parecida. Ay, pastor, me encontré unos africanos allá, estamos en un grupo pequeño. ¿En serio? Y usted habla de su idioma. No, pero ahí estamos, pastor. Estamos ahí con el traductor, pastor. No, busque gente que se parezca a usted. Los jóvenes, con jóvenes. Lo más importante es buscar la conexión cultural. Cuando yo veo un ecuatoriano, somos ecuatorianos. Y a mí me da gusto ecuatoriano. Lo veo, lo abrazo, ya, aunque. ¿Cómo sea? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué es tu vida? Porque pocas veces veo ecuatoriano. Ahora, en Waterbury, la población dominante hispana era la dominicana y los puertorriqueños. Pero ahora veo una ola de ecuatorianos. Desde que yo llegué, le he llamado al teléfono. Le ven para acá. Me pasé la dirección. Nosotros tenemos un food pantry poderoso en la iglesia de Judá. ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben? Tenemos un food pantry poderoso, el más poderoso de la ciudad. Amén. Y no digo yo, eso lo dice la compañía que nos da la comida. Es el más grande, el más organizado, el de mejor trato, calidad. Pensé que la gente es medio difícil, ahí tratamos de hacer un buen trato, buen servicio. Y allá, usted ve que, y mi esposa que está siempre en la recepción, a la gente ingresándola, el 70% de los que van son ecuatorianos. Y eso cambió hace meses atrás. Porque antes hay muchos dominicanos, hay boricuas, hay los colombianos, pero mucha gente de Ecuador. ¿Saben por qué? Porque cuando ellos llegaron, alguien los recibió en la ciudad. Y la familia los recibió y aquí. Y cuando fueron al food pantry, la primera vez que estuve allí, me dice, ¿y usted es el pastor? Sí. ¿Y dónde es usted? De Ecuador. Y yo no les puedo decir que ha sido por eso. Pero a partir que nosotros llegamos allí, se han multiplicado los ecuatorianos. Porque la cultura es magnética. Te llama. Una garnacha atrae a otro. Es como los de Salvador. La baleada, la pupusa, te va a traer a otro salvadoreño. Aquí predicó el pastor Alex Ramírez un día. ¿No se acuerdan que acá el pasado? El Salvador, Alex. No, y había por ahí un hermano en El Salvador. Y se lo llevó a comer pupusa. Despreció el mangú y se fue a pupusa. Porque su sangre lo llama. Pablo se asoció con ellos y formó el núcleo de la iglesia. No comience, ay, grupo pequeño, a ver, todos mis amigos, todos los que me caen mal, guácaras, para allá, todos son mis amigos. Cuando usted es uno pequeño, no comience con el gajo de gente, comience con el núcleo. Si yo fuera miembro de esta iglesia y el pastor Pablo me dice, hermano Álava, hago un grupo pequeño, yo comenzaría con mi esposa y mis hijos. Y buscaría las personas más afines a mi familia. ¿Verdad que sí? No las más ricas, no. A las que más nos traten mejor. Si la hermana aquí es una de ellas, yo voy a invitar a un grupo pequeño. Si el hermano también es atento y solo con los dos, mi familia, yo hago un grupo pequeño. No parto con el grupo de las dototes que define y después de 2 meses, ya solo quedó usted, quedó. Usted comience con el núcleo. Fortalezca el núcleo.
Porque el núcleo es que se divide. El núcleo es lo más importante. Pablo comenzó la iglesia con un núcleo, con 2 personas y él. Y las 2 personas eran parecidísimas a él. Eran judías como él era judío. Eran romanas como él era romano. Eran artesanos como él era artesano. Amén, hermano. Tenían cosas en común, correcto, hermano. Eso nos falta entender cómo funciona la ciencia. Ok, ahora, hacer eso optimiza la logística. El texto dice, hermano y yo, que Pablo se quedó con ellos. Pues Pablo, ¿no? Tremendo. Se ahorró la rienda. ¿Verdad que sí? Se ahorró la rienda, se ahorró la comida. Llegó bonito allí. Y también dice que es un centro de operaciones. Cuando usted hace una unidad con una familia que es afín a usted crea un comando ya. Es un comando fuerte. Hay lealtad, hay cariño, hay relaciones, hay trabajo. ¿Ok? 2. El principio número 2. Dice, en los versículos 4 y 5 dice que cuando llegó Timoteo a buscar a Pablo, llegaron ellos a buscar a Pablo, Timoteo y Silas, Pablo estaba metido al 100%, entregado a la predicación. ¿Verdad que sí? Eso es el texto. Estaba entregado a la predicación, perdón. Y el principio es que usted tiene que vivir siempre en el contexto de la misión. Y ese es el problema de nuestra iglesia. Que los hermanos son adventistas del sábado mañana y a las 11 de la mañana. Son 7-11, ¿verdad que sí? Amén. Y los hermanos son 7-11. Llegan el sábado a las 11 de la mañana. A las 9:10, no, pastor, aquí abrimos a las 10:30 de la iglesia, si quiere. Y ya a las 11:30, 12 ya estamos aquí para el culto. Dice, pastor, yo tengo que predicar lo que quiera, pero yo a las 12 me voy. En nuestros países, quienes vienen siendo de allá adventistas, ¿cuántos fueron allá adventistas en su país? Allá. ¿A qué hora comenzaba su iglesia el sábado, hermanita? 9 puntos, ¿verdad que sí? ¿Y aquí? Hola, 8:15. Gloria a Dios. Pero hay iglesias que comienzan a las 10 en punto. Y no está mal, creo que no está mal. Solo lo que digo es que no hay compromiso. Y que la hermandad nuestra aquí y también en otros países, algunas personas son adventistas el viernes de tarde. Ahí se transforman en adventistas. Ahora no, sí, el amor es el sábado. Vente aquí, apaga el televisor, vamos a hacer culto. Aquí, allá. Y en la tarde del sábado está la lucha entre dormir y dar un estudio bíblico, ¿verdad que sí, hermano? Y sueñas con el hermano, pero durmiendo, o sea, no lo vas a ver, porque sueñas en visión, no lo ves. Y todo acaba a la puesta del sol. El sábado noche ya terminó, ajá, qué rico, qué liberación, vámonos al cine, vamos por allá, y aquí acá, y el domingo todo vuelve a trabajar. Y aquí sobre todo el domingo la gente trabaja mucho, algunos hermanos trabajan los domingos. Y lo que yo creo es que lo que está pasando en la iglesia nuestra es compromiso. Pablo dice que cuando fueron a buscarlo a sus compañeros, estaba 100% entregado a la predicación. En otras palabras, Pablo vivía en el contexto de la predicación. Su marco era la predicación. Sea lunes, sea martes, sea miércoles, él estaba metido a la predicación. Ahora, ustedes no son pastores 100% trabajando para la iglesia, pero no se necesita ser pastor 100%. Donde usted esté, testifique con su testimonio, con su honradez. Sea el mejor trabajador en la factory, que cada año su cara esté allí en el cartel. El mejor empleado del año, el mismo. El más honrado, ¿es usted o no? ¿Quién sabe, no? El que nunca tiene un préstamo en el registro de la empresa, sea usted. El que pague sus taxes al día, sea usted. El que no lleve chisme en el barrio, sea usted o no. O usted la que lleve chisme en el barrio. Sea usted la persona más transparente que pueda ser, por la gracia de Dios, por la obra de Dios en nosotros. Que ese testimonio es como olor fragante. Sea la primera persona en ayudar en su barrio, a los amigos. Usted viva siempre en el contexto del Evangelio. Sea usted quien tenga una oración en la boca para alguien.
una palabra de ánimo para alguien en su trabajo. La gente aquí pasa más tiempo en el trabajo que en la casa. Y si eso es así, es fácil el evangelismo. Miren cómo es fácil el evangelismo. Usted pasa más tiempo con la gente secular, entre comillas, que con la gente de la iglesia. Pero no hay resultado. ¿Sabe por qué? Porque los hermanos van cansados, van deprimidos del trabajo, van con problemas y eso es parte de la vida. Pero no tienen el gozo de, a pesar de que está deprimido, cansado, que sin papeles ni lo que sea, que tiene al lado suyo en la factura de su compañero. Tire el mensaje de Cristo. Testifíquele. Que es más fácil. ¿Saben por qué? Porque su relación en el día es con gente no cristiana, no conversa. Que si usted pasaría todo el tiempo en la iglesia, todas las horas del día, de la semana, hoy, claro, no se puede, porque el hermano pasa metido aquí todo el día, aquí duerme, aquí come. Pero no, ustedes pasan con la gente, hermanos. Deben rozarse con las personas. Deben testificar a las personas. Miren, hermanos, yo aprendí desde muy chico, aprendí yo eso. Y en la escuela, en el colegio, en el high school, yo testificaba a mis amigos del colegio, que eran unos delincuentes número uno, esos tipos, malos como nadie. Yo recuerdo que hubo una campaña de apocalipsis en mi iglesia, allá en Guayaquil. Y ahí habían 8 tipos que eran los más malos, los más bandidos del salón. Y yo me animé a invitarlos a ellos. Eran mis amigos. Yo me había convertido en adventista, estaba recién bautizado y tenía un fervor tremendo adentro, ¿no? Tenía un fuego tremendo. Y yo recuerdo que fui a invitarlos y los invité. Y me decían, y no hay carro para ir. No importa, yo vengo a buscarlos. ¿Tú tienes carro? Yo tengo 2, hijo. Tengo 2 carros. Y yo iba a buscarlos todos los días, por 20 noches. Y dejarlos y regresarlos allá. Y nos encontramos en el colegio, en la puerta nos encontrábamos a las 6 de la tarde. Tomamos el bus, llegamos a la iglesia, medio hora de camino, escuchamos el tema y todos estaban así conmigo. Los 8. Y yo ahí para ese padre. Yo ahí con ellos allí. Por 20 noches. Y fueron quedando unos y quedaron 2. Y se bautizaron al final. Del colegio. Porque ese era mi ambiente. Cuando me gradué del colegio, yo fui a trabajar en una fábrica de fideos. Una fábrica de fideos. Allá en Guayaquil, Ecuador. El dueño me dijo, Julio, yo tenía 20 años, 19, 20 años. Me dice, tú vas a ser el jefe de producción de la fábrica. No sabía ni qué era eso. Pero me puso de jefe de producción de la fábrica. Yo aprendí a ser jefe. Pero lo que yo sabía era testificar. Y le compartía todos los días el devocional a los empleados de la fábrica, a la gente de las máquinas, a las chicas que hacían los paquetes de fideos. Yo les compartía. Y yo creé el hábito. Donde yo voy diciendo a la gente que soy un hijo de Dios, un cristiano. Yo estoy tomando clases de inglés acá en Plainfield, donde yo vivo. Y yo llegué allí, estaban las profesoras, les dije, bueno, mi nombre es Julio César Álava y soy pastor adventista. Si les gusta bien, si no, su problema. Soy pastor adventista. Por si acaso. Sí. Y orado con la gente. Yo fui a ver a un hermano mío que está en el hospital allí en Hartford, está en el hospital, y fui con mi Biblia y estaba perdidísimo, no sé dónde estaba el tipo y ya quería llorar, yo quería llorar. No encontraba en el cuarto. Y pasó una señora, una enfermera, le digo, disculpe, yo estoy con este edificio, este piso, venga conmigo. Y conversando, oye, eso fue larguísimo, hermano, eso es terrible. Y conversando empezamos a hablar de Jesús. Le digo, yo tengo un amigo aquí que está enfermo y he venido con él a orar. ¿Tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. Soy pastor y he venido con él a orar porque Jesucristo es la salvación, Jesucristo es todo. Y hermanito, Jesucristo. Desde que la encontré a la enfermera hasta que me dejó, Jesucristo. Viva en el contexto de la misión. Ay, pastor, es que tengo tristeza. Se le va a ir cuando usted tenga fuego por Jesucristo. Cuando usted levante el ánimo y diga,
yo amo a Jesús de corazón y lo quiero compartir, hermano, va a haber presión, claro, porque hay días tristes, yo los tengo. Hay días bajos, yo los tengo. Pero eso me pasa. Usted comparte a Jesucristo como Salvador, como su Salvador. Pablo está entregado a la predicación. No le importaba un cuerno si Claudio mandó a la gente. Nada, hermano, enfocado en la predicación, hermano. Amén, hermano. Enfóquese en la predicación, hermano. Ay, pastor, es que ya me duele el hígado izquierdo, pastor. Se le van los dolores, hermanas, cuando usted entre a enfocarse a la predicación. Amén. Y para terminar, hermano, como ya tiene cara de dormir, ya algunos ya tienen cara de la cobija, algunos ya están durmiendo. Miren ustedes, el tercer principio, son 4. El tercer, miren. Pablo, esto es lo más importante, escucha esto. Esto, gracias. Versículo 7 y 8 dice que Pablo convirtió familias de influencia. ¡Wow! Vamos a leer el 7 y el 8. Escuchen, lean conmigo con su mirada. Yo voy a leer rapidito. El 7 y el 8. A Pablo lo botan de la sinagoga, como siempre. Los judíos lo expulsan a Pablo. Y miren como el tipo, qué tipo más inteligente, más genio. Genio, Pablo. Dice. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Tircio Justo. Un tal, ¿no? Dice que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. A Pablo lo botan, lo insultan, lo expulsan. ¿Y a dónde se le mete Pablo? ¿A dónde, hermanita? Diga. ¿A dónde? No. Lo botaron de la sinagoga. ¿A dónde se le fue Pablo? A la casa. ¿Y dónde vivía justo? Justo al lado de la iglesia vivía. Vivía justo al lado de la iglesia del tipo. Justamente vivía al lado. ¿Qué tipo más intrépido? Más inteligente. Ay, que ya me echar sopa. Hermano, ¿qué pasó con su tío bíblico? Es que no me abrió la puerta, pastor. Y los hermanos se desaniman. Se derriten rápido, hermanos. Son como esas velas derretidas calientes. Tú las tocas. ¿Y qué pasó, hermano, que son pequeños? Ay, que nadie me fue. Ay, pastor, ¿y ahora qué hago? Ayúdenme. Y el pastor sabe qué hacer ya como usted, ya aquí, Señor, llévatelo, Señor, no llévatelo. Cuando los manda, cuando te lo llevas. Hermano, Pablo era muy capaz, inteligente, era osado. No se daba por vencido tan fácilmente. Lo botaron de la sinagoga y se le metió al lado. Ahora va a ver. Con Pablo era mejor amigo que enemigo. No es el tiempo de mejor ser amigo que enemigo. Hay gente que son por Dios llamados y mejor ser amigos a esa gente que enemigos. Y Pablo se va a la casa de Justo. Ahora, Pablo era un sabueso del evangelio. Pablo no enfatió al más incrédulo. No. Él no se metió con el más duro, con el más huraño. Se metió con el más receptivo. El texto dice que Justo adoraba a Dios, ¿verdad? Así es el texto, ¿verdad? Y Pablo sabía quiénes eran los interesados. Ok. Él sabía quiénes eran los interesados clase A. Cuando uno estudia bíblico, uno sabe quién se va a bautizar, ¿sí o no? Ay, pastor, no sé quién se bautizará. Ay, no sé. No, uno sabe, hermano. ¿Verdad que sí? Yo sé. Mira, ahora en abril, el 12 de abril, nosotros bautizamos 50 personas en una semana. Amén, hermano. 50, aquí en Estados Unidos, 50 en una semana. En el último sábado, 40 y pico. 5 fueron antes de un sábado. Así, tac, y brazos, saqué músculo conmigo. ¿Qué gym? Nada, ya, un gordote, que sea. Agarra ese tipo, levántalo. 300 libras más en un solo brazo, ¿qué le parece? Bueno. Hermanos, Pablo sabía quién se bautizaba. Se fue de Tircio el Justo, un tal, que adoraba a Dios. ¿Y cuál fue la influencia? ¿Cuál fue la ganancia? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuáles fueron los réditos de Pablo allí? Escuchen esto, hermano. Dice, entonces Crispo, el jefe de qué?
el mero, ¿verdad? El gallo de los gallos, el macho men. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor ¿con qué? Con toda su familia, toda su casa. Ay, pastores, que nos quitaron el templo. No pagamos el mortgage. Nos votaron. Se dividió en la iglesia. ¿Y qué importa? El hombre de Dios, la mujer de Dios, crean las cosas malas, cosas buenas. Me peleé con la iglesia, no quiero cargos más aquí, que se vayan al diablo esta gente. No, hermanos, Pablo lo votaron, lo insultaron, pero no se victimizó, no se victimice. Que se divorció, no se victimice. Que está en su trabajo, no se victimice. Que es solterón, no se victimice. Que no es solterona, no se victimice. Pablo fue, y gracias a Crispo el justo, gracias a Justo, ganó a Crispo. ¿Y quién era Crispo? Nada más ni nada menos que el jefe de la sinagoga. Lo botaron de la iglesia, ahora él se gana y se bautiza al pastor y a su familia y a la suegra de la comunidad. Ahora lea conmigo el siguiente, dice que no solo él, toda su familia, también creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que creyeron a Pablo. Y así comienza la iglesia de Corinto con un núcleo. Hermanos, ¿qué haríamos si la iglesia estaría bien organizada en grupos pequeños y buenos núcleos? Ahora, vengan para acá. No sé si aquí hay un líder de grupo pequeño. ¿Cuántos líderes de grupo pequeños aquí? ¿Hay líderes de grupo pequeños? ¿Hay líderes aquí de grupo pequeño? Hagan la mano, sí, bien. Venga usted. Ven, hermano, sí, mierda. Venga, mira. Llame a los hermanos que son parte de su grupo pequeño. ¿Quiénes son su grupo pequeño? Llame. A los panes. A todos los cuates. A los cuates. Llame a los cuates. A los carnales. En su medio. ¿Otro líder? Usted, hermano, venga usted. No era su nombre. Doris. Ya, mijo, puedes cortar ahí. Chao, hermanitos. Cuídense.